Señores, nosotros logramos que la licenciada Mayra Jiménez estuviera con nosotros porque estuvimos escuchando al presidente de la República hablar de cosas que no conocíamos. Por ejemplo, de un presidente hablar de una persona en la forma que lo hizo. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Cómo un presidente se aboca a avalar tanto la conducta de un funcionario, arriesgando inclusive que esa persona pueda fallar. Pero él no, él fue determinante con respecto a Mayra. Lo otro es una historia que hizo, que yo no la tengo clara y que es la primera pregunta, y de que cuando nos fuimos del gobierno, dijo, cuando nos fuimos del gobierno, dentro de la gente que se fue Mayra, y dijo, creamos una empresa privada que primero funcionó como una pequeña pyme, algo así, para ayudar al que no tenía garantías. Después se convirtió, creo que en cooperativa, y hoy es el espíritu de Banca Solidaria. Yo quiero primero dar las gracias a Mayra y que comience por ahí. Que esto que él dijo, que creamos una empresa, ¿de qué estaba hablando? Sucede que desde antes del año 2000, pues uno de los proyectos que el presidente Danilo Medina concibió y tenía como un gran sueño desarrollar fue el Banco de los Pobres, precisamente bajo la filosofía del proyecto que desarrolló Mohamed Yunus en la India. Ese proyecto pues se inició cuando Danilo Medina ya estaba fuera del gobierno y se realizó a través de una corporación de crédito que se llamaba Corporación Mano Amiga. Mano Amiga. Como la corporación creció. ¿Y era una cooperativa? No, era una corporación de crédito. ¿Y dónde te consiguieron los cuartos? Luego se convirtió en una cooperativa de ahorros y crédito, que ahora se llama Cooperativa Mano Solidaria. Pero los socios principales de la cooperativa son los fundadores de la corporación. El dinero primero, ¿de dónde vino? Vino de algunos amigos que confiaron en el proyecto y confiaron muchos porque yo tengo una larga data de historia en la banca comercial privada. Y yo decidí dejar la banca para ir a apoyar el proyecto. Que tú vienes de la banca privada. Sí, dejé la banca privada para ir a apoyar el proyecto del Ya entendimos lo de Mano Amiga. Ahora, entonces, hubo algo para que lo incluya ahí. En el discurso relacionó mucho el Banco de Reserva con Banca Solidaria. Y me da la impresión, míralo ahí, me da la impresión de que Banco de Reserva le da el local y los fondos, pero después me dicen que no es así. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros tenemos el Banco de Reserva es nuestro aliado estratégico en la mayoría de nuestras operaciones de crédito, pero básicamente tiene que ver con los temas de desembolso y también con el sistema financiero. Nosotros estamos conectados en red con el sistema financiero del Banco de Reserva en todas nuestras sucursales. Y todos los desembolsos de los beneficiarios de Banca Solidaria se hacen a través del Banco de Reserva porque... los desembolsos. Los desembolsos porque obligatoriamente todos nuestros beneficiarios deben tener una cuenta de ahorro en el Banco de Reservas. Muchos también tienen cuentas corrientes, pero ya eso es una decisión del micro o pequeño empresario, pero ustedes no trabajan con las normas prudenciales del Banco de Reserva, ¿verdad? No. Nosotros no estamos sujetos a las normas prudenciales. Ni tampoco es al FEDA, lo que da el FEDA tampoco. No, nosotros somos ¿Quién emite la tarjeta? Nosotros somos una institución autónoma, adscrita a un ministerio, que es el Ministerio de Industria y Comercio, pero nosotros dependemos de un consejo directivo y tenemos autonomía. ¿Quién emite la tarjeta a los participantes? No, el Banco de Reservas. Pero, ¿cómo funciona Banca Solidaria? Nosotros tenemos en la actualidad 90 sucursales y oficinas en todo el territorio nacional y esas sucursales están ubicadas muy próximo al Banco de Reserva y usualmente están enclavadas
en los barrios de menores ingresos. De tal forma que los potenciales clientes nuestros están muy cerca de nuestras oficinas. Cada oficina tiene alrededor de entre 5 y 9 oficiales de crédito, y cada oficial de crédito tiene asignado un barrio específico que se lo visita día a día, y entonces el microempresario recibe el crédito dentro de su unidad productiva. Nosotros somos banqueros de calle, no banqueros de oficina. Por eso hemos crecido. Ustedes buscan el cliente en la calle. Vamos y se evalúa el crédito dentro de la unidad productiva del microempresario. Pero, por ejemplo... Pero si el microempresario va a nuestras oficinas, que van de hecho, también se le da un trato igual. Pero la filosofía nuestra es que nosotros vamos a la unidad productiva del cliente, porque de todos modos hay que visitarlo, porque el crédito de banca solidaria es un crédito que confía mucho en la entrevista que se hace al microempresario. Bien. Porque los papeles en una evaluación de crédito no dicen nada. Mayra, ¿qué posibilidad hay de que Bienes Nacional le llama a una persona que tiene un solar del gobierno y quiere poner un negocito ahí, pero no ha podido pagar a Bienes Nacional? ¿Ustedes le pueden dar $500,000, $1 millón para que compre eso e instale su negocio? Sí se puede, pero todo va a depender de la idea que tenga ese micro. Sí, de lo que se va a poner ahí. De lo que se va a poner, ¿no? Y de la experiencia que tenga. Porque nosotros también tenemos un programa de emprendimiento donde no necesariamente el microempresario tenga que tener su pequeña empresa. ¿Pero es una micro o una pyme? Es una micro. Estamos hablando de lenguaje más o menos parecido, porque las MIPYMES son micro, pequeña y mediana empresa, y las pymes son pequeñas y medianas. Nosotros trabajamos con la micro y con la pequeña, porque no trabajamos con las medianas empresas, porque las necesidades financieras de las medianas empresas están por encima de nuestras políticas de crédito. Nosotros trabajamos crédito desde 5,000 pesos hasta 7 millones de pesos. Y usualmente las necesidades financieras de las medianas empresas están por encima de los 7 millones de pesos. Ahora, si una mediana empresa acude a banca solidaria y tiene un proyecto que va a tener impacto en la generación de empleo, porque va a desarrollar una línea nueva o va a comprar un equipo y va a tener impacto en generar 9 nuevos empleos, nosotros sí le damos el financiamiento exclusivamente para ese proyecto, pero siempre tiene que ser en ese rango, 7 millones de pesos o menos, y tiene que ser una empresa industrial, porque es la que tiene mayor impacto en la generación de empleo. De hecho, uno de los principales objetivos que tiene la institución es la generación de empleo. Bien, yo quisiera hacer un paréntesis para yo llevarme una respuesta de algo. Mayra, ¿cuándo tú hiciste votos de danilismo? Es decir, que tú dejaste todo por ese proyecto. Bueno, yo creo que eso fue amor a primera vista. Desde que yo conocí al presidente Danilo Medina, pues todo lo ¿De qué año hablamos? En todo lo que yo creía. ¿Cámara de Diputados? No, yo lo conocí a él en el año 2098. En el año 98, sí, en el 98. Es hace 20 años. Sí. Eso fue, yo venía recién graduada estaba haciendo un posgrado en los Estados Unidos y conocí a Danilo Medina y todo en lo que yo he creído, porque desde muy joven, pues esos proyectos de generación de empleo, de generación de bienestar, siempre fueron la ilusión de mi vida, de desarrollar algo parecido. Entonces, en lo que el presidente Danilo Medina creía, yo creía. Y yo vi en Danilo un reflejo de lo que yo quería aportar a mi país. Porque desde el sector privado nunca pude hacer esos aportes. ¿Por qué? Porque el sector privado persigue rentabilidad económica. Eso es lo que busca. Tú estás en la banca y la banca siempre lo que te pide metas. Pero en el sector, con estos proyectos de Danilo,
uno lo que está apoyando la realización de sueños. Bien, después de esos 5 años, ¿no te frustraste? ¿Piensas que él no cogió otro camino o él va por el camino que ustedes pensaron? Yo me siento muy orgullosa del presidente Danilo Medina y en lo que tiene que ver con el proyecto que yo realizo, nos ha dado un apoyo incondicional, increíble. Ciertamente, ese proyecto sobrevivirá cualquier episodio político. Más allá de Danilo. Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible por darle una estructura más sólida al Banca Solidaria para que el proyecto continúe aún después de... Yo me tengo que ir en alguna oportunidad, Danilo se tiene que ir en alguna oportunidad, pues para que el proyecto se mantenga en el tiempo. Porque una vez Banca Solidaria fue Promipyme y nosotros nos hemos convertido en Banca Solidaria. Yo también fui directora de Banca Solidaria en un momento determinado. Pero ¿qué pasa? Cada vez que venía una nueva persona, pues los resultados no fueron los mismos. Hay fondos de presupuesto en banca. Bueno, nosotros nacimos con un aporte del gobierno central de 2.500 millones de pesos, pero cuando nosotros iniciamos, en la institución había apenas, 180 personas, y Banca Solidaria no había ninguna estructura de la institución. Hoy tenemos 90 sucursales a nivel nacional y toda esa estructura creció con recursos propios, porque a pesar de que la institución no persigue rentabilidad, nosotros sí somos muy eficientes. Pero hay recuperación. La recuperación de Banca Solidaria está por encima, bueno, tenemos una tasa de morosidad apenas de 1.3%. Pues los pobres pagan. ¿Y por qué tenemos esa tasa? Porque en enero, al cierre de enero del año 2017, pues tuvimos algunas dificultades en términos de nuestras estadísticas y no pudimos balancearla bien porque el sistema financiero del Banco de Reserva cambió y realmente la tasa de morosidad es un poquito más baja. Nosotros tenemos una tasa de morosidad actual ahora mismo, al cierre de este mes, en 1%. Es decir, que el 99% de los clientes de nosotros pagan y pagan puntualmente sus cuotas. ¿Ustedes no le pasan las cuentas, la cartera de crédito de ustedes al Banco de Reserva y la negocian con el banco? Nosotros le pasamos al Banco de Reserva la clientela de nosotros que ya está graduada, pero la cartera de... ¿Qué es graduada? Que ya son personas que antes ya se pasaron por la banca comercial, ya están educados, ya entienden todos los requisitos que exige la banca para tener un crédito y además porque las necesidades financieras de esa persona están por encima de lo que las políticas de crédito de Banca Solidaria pues lo permitan. Perfecto. Cuando ya se convierte en una empresa de un volumen de negocio que ya no califica ni como micro ni como pequeña. Exactamente. Pero además de eso, nosotros... Y si ustedes no le dan lo malo, le dan la gente que ya son buenos clientes. No, nosotros le damos a las personas, principalmente nuestra clientela número 1, es la que nunca antes ha tenido acceso a la banca, a la que solamente ha tenido crédito, los clásicos usureros que todos conocemos. Sí. Entonces nosotros hemos tenido dentro de la institución más de 130,000 micros y pequeños empresarios que nunca antes han tenido acceso a la banca formal. Y cuando has necesitado más fondos, ¿el presidente te lo consigue? Bueno, el presidente cuando hay una necesidad, por ejemplo, que Banca Solidaria inaugura una nueva sucursal y ya necesitamos recursos frescos porque lo que tenemos no es suficiente, entonces sí vienen aportes especiales del gobierno, pero en términos generales, Banca Solidaria es una institución que tiene ya prácticamente autosuficiencia financiera, por tanto las necesidades de nosotros del presupuesto prácticamente son mínimas. Imagínate una institución de 190 empleados que creció a casi 1,000 y toda esta infraestructura la ha hecho con recursos propios, habla mucho de la eficiencia que se puede tener desde el gobierno, siendo serio y cada centavo administrándolo
de una forma increíblemente eficiente. Vamos a hacer una pausa con Mayra y volvemos. Sí. Durante el periodo 2013-2017, registramos un crecimiento progresivo de los activos y de la cartera de crédito. La tasa de crecimiento de la cartera de crédito total del periodo fue de 135% y la tasa promedio anual fue de un 20%, mientras la tasa de crecimiento de los activos fue de 110% y la promedio anual de un 18.5%. ¿A qué tasa de interés regularmente presta la institución Banca Solidaria a las personas que solicitan? ¿Eso es algo que se determina dependiendo del caso o de las posibilidades de la persona o hay algo fijo para eso? No, las tasas de Banca Solidaria son fijas y tenemos el 8% anual para las del sector industrial, porque siempre tenemos más preferencia en términos de las empresas industriales, porque las necesidades de capital de las empresas industriales pues tienen su flujo de caja no les permite pagarla tan rápidamente como las empresas del sector comercio y servicio, y por tanto los plazos son más largos y las tasas de interés son más bajas para el sector industrial, y también por el hecho del impacto en la generación de empleo. Para el sector comercio y servicio son un poquitico más altas, el 12% anual, es decir, el 1% mensual. ¿Qué porcentaje de su presupuesto global está dedicado a los gastos administrativos? Los gastos gastos administrativos. Pero el presupuesto de gastos administrativos generales con relación al capital total de Banca Solidaria. Sí, porque estamos hablando de una institución cuyo capital principal es la cartera de crédito. Entonces, con relación a la cartera de crédito, los gastos son mínimos, porque estamos hablando de que nosotros tenemos en cartera más de 6,000 millones de pesos en cartera vigente, y tenemos unos gastos mensuales en la institución que rondan los 30 millones de pesos, es decir, que estamos hablando relativamente de compararlo con capital, no es un dato muy bajo. ¿Cuál es la cartera de clientes? Nosotros en la actualidad hemos atendido en la institución más de 435,000 micros y pequeños empresarios al día de hoy, en el tiempo que lleva la institución, que son 5 años y 2 meses. En términos de los clientes vigentes que tenemos en cartera, pues están los 200 y tantos miles de clientes que tenemos vigentes al día de hoy. En términos de cuántos clientes atendemos anualmente, en promedio pues son más de 100,000 clientes. Para este año pues las proyecciones son financiar 121,800 micros y pequeñas empresas. A esas dos tasas que usted planteó, que normalmente tiene fija Banca Solidaria, el 8% y el 12%, ¿se le adiciona algún seguro, alguna comisión, como usualmente ocurre en la banca comercial? No, nosotros no tenemos ningún tipo de comisión, ni nada que tenga que ver con gasto de cierre, que usualmente lo que la banca pues le adiciona a los préstamos. Pero sí tenemos un pequeño seguro mínimo que funciona en caso de incapacidad total o parcial del microempresario. Pero es un seguro que representa una proporción que es muy poco significativa. Por ejemplo, un préstamo de 50,000 pesos paga por la vida total del préstamo 300 pesos por ese seguro. Y lo que le cubre es eso, incapacidad, y en caso de muerte, que Dios no quiera que no se nos muera un microempresario, pues también le cubre. ¿Cuáles son las iniciativas que tienen mayor demanda de crédito en Banca Solidaria? Bueno, en términos generales, el sector de la microempresa y la pequeña empresa, más en el sector industrial,
Pero hablando de renglones específicos, tenemos salones de belleza, tenemos colmados, panaderías, reposterías, comedores y restaurantes, pequeños restaurantes, todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria también, mucha fritura, tiene que ver también con puestos de frutas y vegetales, puestos de tienditas, por ejemplo, que hay fantasías. También la parte muy importante que también tiene una altísima demanda en Banca Solidaria es la industria textil también. Imagínate los Tres Brazos. Los Tres Brazos es un sector que está lleno de pequeños industriales. Y en los Tres Brazos, por ejemplo, nuestros mayores clientes son de la industria textil. Todo tiene que ver con el barrio. Capotillo, por ejemplo, tiene una alta demanda de los créditos de Banca Solidaria, la industria de la madera, porque Capotillo tiene inclusive la calle 42, es pura industria de la madera. Las Cañitas, productos de hojalata. Nos vamos, por ejemplo, a Mano Guayabo, tenemos ahí la fabricación también de productos de detergentes, productos químicos, productos capilares. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Ato Nuevo, tenemos fabricación de calderos. Es decir, que es una gama tan grande que tenemos. Todo depende mucho también del barrio donde esté ubicada esa sucursal. ¿Y cuáles son los pasos que debe dar un interesado en conectarse con Banca Solidaria y poder calificar para un crédito de ustedes? Bueno, el paso primero que debe dar es visitar una de nuestras sucursales. Como estamos en todo el país, pues es fácil para el microempresario y estamos ubicados en poblaciones altas de microempresarios. Y también nosotros damos charlas promocionales en los barrios, en puntos específicos, puede ser en una escuela, en un club, debajo de una mata de mango, donde quiera siempre va a haber una charla de Banca Solidaria explicándole a ese barrio cómo accesar a nuestros servicios y qué ofrecemos. Pero usualmente los microempresarios también van puerta por puerta tocando. Muchas veces nuestras microempresas no tienen letrero, por tanto es necesario que nosotros toquemos a la puerta ofreciéndole el crédito solidario al posible microempresario o al posible emprendedor. Tenemos varias formas de mercadear el producto, pero el más importante es ese toque puerta a puerta. A veces se hacen esfuerzos concentrados donde 15, 20 oficiales de negocio pues van a un barrio específico, van a una calle y se hacen esos esfuerzos también. En términos de requisitos, ¿qué se necesita? Bueno, lo más importante es que sea un microempresario o que sea que tenga una idea clara de lo que quiere emprender. Y una cosa muy importante es que tenga la voluntad de crecer, la voluntad de desarrollarse, porque esa es la garantía nuestra de que ese crédito se va a pagar. Le solicitamos la cédula de identidad y electoral, le solicitamos también algunas facturas si tiene el negocio de algunas compras que haya tenido, de algún equipo que haya adquirido, y lo ayudamos a formar un grupo solidario. Si no puede formar un grupo, tenemos un programa especial con un fondo de garantía dirigido exclusivamente a madres solteras que no pueden formar un grupo porque no quieren, que no pueden buscar a alguien para solidarizarse uno entre otros. Entonces ese aval se le da a las madres solteras. Por eso los créditos de Banca Solidaria han crecido tanto para mujeres. Y no es necesario que lo recomiende el presidente del comité del partido, ¿verdad que no? No, Banca Solidaria no tiene partido. Para nosotros blancos, rojos, amarillo, morado, todo da lo mismo. Lo importante es que él sea microempresario o un futuro microempresario, un emprendedor y que tenga esas ganas de progresar, actitud positiva frente a la vida. Porque si nosotros, una de las cualidades principales que nosotros le exigimos a nuestros empleados, a nuestros colaboradores en Banca Solidaria, es esa actitud positiva ante la vida, esa voluntad de servir, porque sin eso
Sin eso, Banca Solidaria no fuera hoy. El equipo de Banca Promedio de Solidaria salario. es un equipo totalmente comprometido con lo que estamos haciendo. Por tanto, esa actitud positiva también nosotros se la exigimos a nuestros Mire, me clientes. están haciendo una pregunta aquí, Carlos, de transparencia. Sí. Que ¿cuántos empleados tiene y cuál es el salario promedio? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1,000 empleados y el salario promedio de Banca Solidaria, pues va a depender mucho de la posición. Por ejemplo, un oficial de crédito de Banca Solidaria, que son la gran mayoría de la institución, pues tiene un salario promedio de 45,000 pesos, pero también tiene otros beneficios adicionales porque andan en la Ajá, calle. ok. Por ejemplo, se le paga un incentivo por cumplimiento de las metas y por mantenimiento de la cartera por debajo de uno, porque si le llega a uno no tiene incentivo. No tiene incentivo. Tiene que estar obligatoriamente por Y eso es lo debajo que- de uno. También a los que tienen vehículo también se le compra un juego de gomas cada dos años. También tiene otros beneficios adicionales, como son el mantenimiento. Por ejemplo, se les da una partida para mantenimiento de las piezas del vehículo, el seguro del vehículo se le paga, entre otros beneficios. Tenemos incentivo también por vacaciones que se le paga. Es decir, que la institución cada día está tratando de buscar La tasa de recuperación es muy atractivos. buena, que No, da pero para está tantas bien. cosas. Sí. No, pero hay que fajarse porque sí, hay que mantener. Pero hay que fajarse en Banca Solidaria. Además, nosotros tenemos en Banca Solidaria una unidad de auditoría muy importante, especializada en cartera de crédito exclusivamente. ¿Cómo funciona esta unidad de auditoría? Eso también ha sido muy importante para el mantenimiento de la cartera de Banca Solidaria a niveles tan eficientes. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Juan Pérez es un oficial de crédito de Banca Solidaria en Cotuí. A propósito, en Cotuí tenemos ya 2 sucursales porque hemos crecido bastante. Ese oficial de crédito le subió la mora por debajo de uno, por encima de uno, excúsenme. Ese oficial de crédito es visitado inmediatamente por nuestra unidad de auditoría, viendo por qué le subió esa mora, le subió por encima de uno. Que si fue que violó algunas políticas de crédito, porque las políticas de crédito allá están establecidas y todos los procesos, allá tenemos una Biblia en política y en proceso. O fue porque no le dio el seguimiento debido al microempresario. Sí, entonces cuando se determina la causa, entonces se hacen ajustes. Y esa unidad de auditoría está todo el tiempo visitando el país entero, evaluando por qué, cómo se están cumpliendo las políticas de crédito y en qué se ha fallado. Bueno, entonces, también las garantías para ese préstamo, que aunque es muy bueno, muy bonito, oye, esa persona tiene la firme voluntad de ir adelante, pero el patrimonio de esa persona al momento de adquirir el financiamiento, el crédito, es algo que también pasa a ser parte de las garantías. ¿Y qué papel desempeña también en ese sentido? Si nos puede explicar mejor lo que es el círculo de solidaridad que usted dice que tiene que tener la persona que pide el préstamo. Bueno, depende del producto, porque el producto principal es el crédito solidario. Así que se juntan 3, 4 personas, forman un grupo y también 2. Porque Eso tenemos el son crédito como los garantes, esas personas. No, cada quien recibe su crédito individual y ellos son garantes unos con otros. Pero si el préstamo, yo necesito 25,000 pesos, yo necesito 30, yo necesito 20, se forma el grupo, cada quien recibe su crédito individual de acuerdo a su capacidad de pago, al flujo de caja de su unidad productiva, Sí. pero todos se solidarizan entre sí. Ese es el concepto del crédito solidario. ¿Y esa Porque el gobierno te da la mano, dale tú la mano a tu vecino. Y esa gente que van con un sueño, ¿cómo se evalúan? No, si tienen ese sueño, porque el sueño, allá vivimos realizando sueños de muchas personas, pero todo depende, vuelvo, insisto, en la actitud. Sin actitud no hay realización de los sueños. Entonces, si una mujer va a Banca Solidaria
y solicita un crédito para poner un pequeño salón de belleza. Ella tiene que demostrarnos a nosotros que ella sabe cómo manejar un salón de belleza, que ella tenga conocimiento de cómo se pasa un blower y el pelo queda bien, que cómo se hacen los rolos, que cómo se hace un buen manicure. Entonces, esa persona se le apoya y se le dé el financiamiento. Entonces, ahí se cumplieron los sueños, pero a ella no se le cumplieron los sueños porque Banca Solidaria le dio un financiamiento. Se le cumplieron los sueños porque ella tiene actitud, porque ella sabe el trabajo que va a hacer y porque tiene un seguimiento permanente. Esa es la filosofía de Banca Solidaria. ¿Cuál es el plazo máximo? Ahora, en términos de mujeres, un dato muy importante, que allá el 67% en el 2017 de nuestros beneficiarios, que fueron 108,000 beneficiarios que tuvimos en el año 2017, fueron mujeres. ¿Cuál es el plazo máximo del crédito? Depende si es industrial o si es de servicio o es de comercio. Si es industrial tiene hasta 5 años. Si es de servicio y comercio hasta 3 años. A veces 3 años y medio, pero lo máximo que usualmente que damos son 3 años. Pero los créditos para comercio y servicio usualmente son a plazos muy cortos. El promedio anda por 18 meses, las solicitudes allá. ¿Y la penalidad por mora es alta? No es baja, pero nosotros tenemos muy poco caso de penalidad por mora, porque es que el crédito de allá es muy vigilado. Yo recibo un financiamiento de 50,000 pesos y yo tengo que saber en qué lo invertiste. Yo no voy a visitarte para cobrarte, yo voy a visitarte para darte seguimiento, para ver en qué tú utilizaste tu dinero. Y también te visito 2 días antes de tu cuota para recordarte, mira, tu cuota se te vence el día 30. El inglés llega temprano. Sí. Caerle atrás, caramba, sí, bien. A Mayra Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros, la directora de Banca Solidaria. Y esperamos que siga así con esos pasos. Yo sé que mucha gente se hace muy feliz con la posibilidad de tener el acceso al crédito, que cuando es, y mucho más cuando es el único obstáculo que pueden tener para poder llevar adelante esa idea que tienen en cuanto a sus negocios. Bueno, muchas gracias. Volvemos en breve. Yo quiero que sepan que yo conocí a Mayra en la campaña del 96 del compañero Leonel Fernández. Ella, junto con otros compañeros, formó el movimiento Amigos de Leonel. Y la conocí y me di cuenta que Mayra tenía la convicción de que había que financiar a la pequeña, a la mediana y a la microempresa. Y formamos en ese momento, convencimos al presidente Fernando de que formáramos Promipyme. Y yo le sugerí a Mayra como directora de Promipyme. Y Mayra comenzó a dirigir Promipyme. Y mientras estuvo en la dirección de Promipyme, era una institución de éxitos. Porque es que ella vive lo que está haciendo. Promipyme creció y avanzó. Luego entró en problemas, pero mientras Mayra la dirigió, fue una empresa ejemplar también en el país. Luego, cuando nos quedamos sin empleo, nos juntamos un grupo de amigos y formamos una especie de banquito. Se llamaba Mano Amiga. Y comenzamos con Mano Amiga a hacer lo mismo que hace Banca Solidaria, a prestar en los barrios. Y instalamos una sucursal en Villamella y otra en Herrera y una en Los Minas. ¿Fue así, Mayra? 3. Y luego cambiamos a Mano Amiga y la convertimos en una cooperativa. Pero ya es una cooperativa millonaria. Mano Amiga debe tener un capital que pasa de los 200 millones. De los 200 millones. Y prestando a baja tasa de interés. Y si a Mano Amiga, que era una cuestión privada, que no tenía los recursos que tiene Banca Solidaria, Mayra la tuvo a flote. Y la gente pagaba con una tasa de morosidad baja. Eso es lo que explica el éxito de Banca Solidaria. Que cuando Mayra quiera, se la van a rifar los bancos del país. Aquí todos los bancos comerciales quisieran tener a Mayra en su departamento de microcrédito, porque yo no creo que haya una persona más capaz en ese sector que Mayra Jiménez.
Lo que pasa es que a Mayra no le importa la riqueza. No anda detrás de crear riquezas. Y como la banca, lógicamente, la banca es de capital. Y el capital lo único que hace es buscar renta. Lo de Mayra no es buscar renta. Lo de Mayra es ayudar. Mayra se fue a la banca y tan pronto llegamos, dijo que no quería seguir en eso, que quería seguir prestándole dinero a los pobres, ayudando a las personas que necesitaban en los barrios de la República Dominicana. Y dejó el puesto en el banco que la contrató para volver a ganar nada con nosotros, para ganar tal vez para comer, para dedicarse a manos amigas, hasta que llegamos al gobierno y entonces pudimos desarrollar Banca Solidaria. Mis felicitaciones para Mayra y para todo su equipo, pero también para el Banco de Reserva de la República Dominicana. Así que muchas gracias.